9 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Estamos haciendo la mañana del EU6. Ahora hablamos un poco de economía, de la situación económica. Bueno, ya más o menos la vamos conociendo, cómo estamos parados. Trataremos de ver un poquito hacia adelante, si es que se puede ver un poquito hacia adelante en el 2024, a ver si esta situación, después de la devaluación, de tanta inflación, tenderá a persistir, tenderá a estancarse y quizás a revertirse. Ojalá que pase en el menor corto lapso de tiempo posible, ¿verdad? Porque eso estamos atravesando una situación dificilísima. Pero como condimento a todo esto, ayer se presentó una ley ómnibus. Y a propósito, el gobierno incluyó en la ley ómnibus un artículo que ratifica el DNU anterior, el de la semana pasada, para desregular la economía. Vamos a hablar un poco de todo esto para entenderlo también con un economista de Libertad y Progreso, Lautaro Moschet. Lautaro, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, con la preocupación que tenemos todos los argentinos, seguramente usted también, sobre la situación, no es nueva, acrecentada en los últimos tiempos, de la inflación, bueno, la devaluación, qué va a ocurrir a partir del año que viene, en los primeros meses, hasta cuánto tendremos que esperar para poder ver un poco de luz al final del túnel. ¿Cómo está planteado todo esto, estas nuevas desregulaciones que presenta el gobierno? Bueno, bien, a ver, sin lugar a duda estamos en una situación muy compleja, eso es evidente para todos nosotros. Sí. En el mes de diciembre, según nuestras estimaciones, vamos a tener una inflación cercana al 29%, con lo cual estamos en presencia del mes con mayor inflación en 32 años, ¿sí? Lo cual es una situación muy difícil para el bolsillo de todos nosotros. Buena parte de este salto, ¿sí? Se debe a este sinceramiento de precios con la cantidad de bienes y servicios que han estado congelados durante muchísimo tiempo, ¿sí? Con lo cual, insisto, buena parte de este salto inflacionario se debe precisamente a tratar de normalizar los precios de la economía, donde ya sabemos que quedó en evidencia en los últimos meses. Los controles de precios no han servido para disminuir la inflación, sino que estamos en un camino cada vez más ascendente, ¿no? Sí. Lo bueno de esto es que luego de este shock, sí esperamos que, si bien persista la inflación alta, no obstante creemos que diciembre va a ser el pico inflacionario, y a partir de enero, si bien la inflación va a seguir siendo alta, va a ser menor que la de diciembre, y febrero menor que la de enero. Esto es una visión bastante optimista, digo, hasta pensando en lo que dijo el mismo presidente Milei, que dijo que recién el primer alivio podría llegar sobre finales del 24, comienzos del 25, ¿no? Ojalá nos acerquemos más a lo que usted dice, ¿no? Que el pico sea esto que estamos viviendo ahora, y que por lo menos tengamos inflación a partir de enero, pero que no sea elevado, que por lo menos no siga subiendo. Claro, a ver, insisto, va a ser una inflación mensual de 2 dígitos todavía, sí. Y poder pensar en una inflación mensual por debajo del 10%, lo cual sigue siendo una locura. Yo creo que todavía faltan algunos meses, pero de todas maneras vemos eso, ¿no? Que diciembre, debido a se agregó la fuerte devaluación, sí, que el tipo de cambio oficial saltó más de un 100%, y ahí hay un dato muy interesante, que es que, por ejemplo, en agosto, cuando se había hecho la devaluación post-paso, sí, del 22%, sí. ¿Qué pasó con los dólares financieros, con el dólar blue, el contado con liquidación al mes? Saltaron más que el oficial, ¿sí? ¿Eso por qué se dio? Porque no había otras medidas complementarias, ¿sí?, que hagan una consistencia a esa devaluación. En cambio ahora, con un salto del 118% del tipo de cambio oficial, los dólares libres, por ejemplo, el blue se mantuvo prácticamente estable, pero el contado con liquidación bajó más de un 10%. ¿Esto qué significa? Que el mercado está viendo creíble, ¿sí?, este cambio de rumbo económico. Con lo cual, eso es muy importante, porque en cuanto la brecha se mantenga baja, es un indicador que todos deberíamos seguir, o es un buen indicador para ver cómo está el riesgo, digamos,
hiperinflacionario, ¿sí? Es decir, mientras la brecha se mantenga pequeña, o sea, poca diferencia entre, para decirlo más concreta, más fácil, entre poca diferencia entre el oficial y el blue, que el blue va a abrir ahora, o sea, con la operatoria de los mercados, blue, todos los dólares van a abrir ahora a las 10. Ayer cerró a 1.000 pesos, y el otro, el oficial, a 8.27 con monedas, o sea que cada vez es más corta, poca, se va achicando poco, pero la brecha es cada vez más chica, ¿no? Así es, e incluso un dato adicional. Si uno se fija, por ejemplo, el dólar de los importadores, sí que se le agrega un 7,5% de impuesto país, queda cercano a 940 pesos, sí, mientras el contado con liquidación, sí que es el dólar que usan de vuelta las empresas para exportar, importar, es decir, para girar divisas al exterior, cerró en 880 pesos aproximadamente. Entonces, esta brecha se está achicando cada vez más, incluso con este dato vemos que queda por debajo del dólar oficial, ¿sí? Sí. Insisto, esto es un indicador de confianza muy importante, y en cuanto esto se mantenga en estos valores, significa que la probabilidad de hiperinflación es cada vez menor, con lo cual, a partir de estos datos es que me genera el optimismo de pensar que lo peor está pasando ahora, y si bien quedan meses difíciles, eso no hay ninguna duda, pero por lo menos sabemos que manteniendo las variables tales y como están, vemos una luz al final del túnel, y podría decir que dentro de unos meses ya vamos a empezar a sentir un alivio. Me quedé pensando en esto de los primeros meses del año, que el pico estaría ahora, lo que estábamos charlando recién, que nos decía usted, Lautaro, y por otro lado me vino a la mente que a partir del mes de enero aparecen aumento de tarifas, la nafta seguramente, ojalá que no, pero bueno, es lo que se veía venir, que tendrá otro aumento como para emparejarla con el valor del dólar. O sea, yo calculo que estará cercana al próximo aumento de los 800 pesos. Esos puntos importantes, porque son aumentos de las tarifas, son aumentos sustanciales de porcentajes muy elevados, seguramente también se volcarán al coeficiente inflacionario y harán que escale a mayores números. Sí, sin ninguna duda, eso es cierto, y ahí precisamente los bienes que usted ha mencionado son los que están dentro de los bienes regulados, ¿no? Y si uno se fija, en los últimos 4 años, la inflación acumuló un total de 931%, mientras que los bienes regulados aumentaron cerca de un 500%. ¿Eso qué significa? Eso significa que en estos últimos 4 años, estos bienes y servicios, en particular los servicios que usted mencionó, han aumentado la mitad que la inflación. Por lo tanto, todavía tienen un camino por recuperar que es muy grande, y bueno, lo que vamos a ver es que van a aumentar mucho más que la inflación, ¿sí? Que si bien es cierto, aportará algunos puntos porcentuales más en el índice de precios, uno esperaría que esto sea de una vez, es decir, que se dé un salto, si después vuelvan a tener variaciones menores, con lo cual, pasado este periodo de sinceramiento, uno esperaría que la inflación pueda bajar y sea, digamos, más consistente con lo que es la nueva política monetaria y fiscal, ¿sí? Es decir, estos son rezagos de todavía lo que va dejando el gobierno anterior, si en materia de congelamiento de precios, etcétera, y a partir de, bueno, el segundo trimestre del año que viene ya podríamos empezar a ver, digamos, directamente el efecto del shock, ya sea el compromiso fiscal, sí, que esa es una de las anclas más fuertes que tiene el gobierno, es decir, el famoso no hay plata, el famoso no se gasta más de lo que entra, sí, esa es una señal muy clara para el mercado. Y por otro lado también el compromiso de mantener la base monetaria sin emitir más dinero, y para financiar el tesoro, aunque ahí hay que agregar un pequeño ingrediente, y es que el Banco Central va a tener que emitir para hacer compromisos de la deuda remunerada, es decir, las famosas LELIQ y PASES, que si bien se está desarmando ese stock, sí, pero todavía queda un remanente, con lo cual el Banco Central va a tener que emitir para... No le va a quedar otra que emitir, o sea, no estaría cumpliendo lo que dijo Milei, que no van a emitir más.
No necesariamente, porque Milei dijo que no se va a emitir para asistir al Tesoro. Esta emisión es endógena, es decir, es propia de los compromisos que tiene el Banco Central, que en un Banco Central independiente, va a tener que hacer compromiso a sus deudas, excepto que haya algún tipo de arreglo con los bancos, que son los tenedores de esta deuda remunerada, ¿no? Insisto, los PASES y las GELICs. Estamos hablando de distintas variables que influyen en la economía, muchas, para analizar cómo evolucionará la misma con respecto a la actual frente al año que viene. No nos olvidemos de una variable fundamental, que es el tema salarial. Los salarios evidentemente no han evolucionado al igual que la inflación. Yo le prestaba atención, los 500% de las tarifas, me decía que, no me acuerdo, 4 años me dijo que habían evolucionado en 4 años. Los salarios no siguieron esa misma evolución, ni del 1000% prácticamente, como evolucionó la inflación en general, 900 y pico me dijo, ¿no? Es una variable muy importante, porque en la medida que la gente no tenga dinero, no tenga plata en el bolsillo, la economía tampoco no va a arrancar, ¿no? Fíjese, estamos hablando hace un ratito, me llegaban datos de que cayó estrepitosamente el consumo de carne. Estamos hablando de cosas básicas, ¿no? De bienes como pueden ser hasta en un caso suntuoso como un auto, no sé. Cayó muy grande mucha cantidad la venta de carne, y seguramente esa caída hace que también se vea reflejada una baja en los precios. Pero quiero decir, la gente no tiene dinero, no consume, no, el mercado no funciona, no arranca, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, para dar el caso concreto de la carne, en los últimos 12 meses, ¿sí? Si uno se fija en el mercado de la hacienda, tuvo un incremento de más del 400%, por ejemplo, en lo que es el novillo, o mismo, digamos, en el mercado mayorista, ¿sí? La variación de los precios superó el 400% en el último año. Y como bien usted ha mencionado, los salarios en términos reales, es decir, la capacidad de compra que tienen los argentinos, también ha disminuido, con lo cual esto afecta directamente el consumo, ¿sí? Y esto afecta también a nivel de actividad, porque si baja el consumo, ¿sí? Caen las ventas, por lo tanto los negocios y las empresas facturan menos, ¿sí? Y eso también afecta negativamente al nivel de actividad. Por lo tanto, ahí es muy importante también que entren inversiones lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque esto no solamente va a mejorar salarios, no solamente va a generar puestos de mejor calidad, sino que además va a poder aumentar el ritmo de producción, ¿sí? Entonces, ahí es donde apunta, y me meto ahí en otro tema que había mencionado en la introducción, con la cuestión de la desregulación de la economía, ¿sí? Eso claramente es un guiño para que puedan entrar inversiones, ¿sí? Y de esta manera, al entrar inversiones, la caída en el nivel de actividad, ¿sí? En lo que es el PBI a grandes rasgos, que si bien, insisto, estamos en un proceso que la economía en el último año no ha crecido, probablemente el 2023 cierre con una caída cercana a 0,5%, que la recuperación sea lo más rápido posible, y de esa manera precisamente que los salarios vuelvan a aumentar y tener el ritmo de actividad en sentido ascendente. Lautaro, por último, le consulto, estaba escuchándolo con atención, el tema de las inversiones, que son fundamentales para que también los mercados extranjeros, empresas extranjeras confíen en nuestra economía. Bueno, se necesitan señales claras, como decía usted, y un dólar competitivo. El dólar a 827, como cerró ayer, a 800 y moneda, ¿es competitivo? ¿O usted cree que todavía le falta alguna devaluación más? Bueno, a ver, yo creo que en sí el mejor indicador que tenemos para poder responder a esa pregunta es lo que pase con los dólares libres, ¿sí? Es decir, la mejor señal que uno puede tener es la que brinda el mercado en ese sentido. No obstante, si uno mira la serie histórica, ¿sí? Y lo que se llama el tipo de cambio real, es decir, comparar
el tipo de cambio respecto a nivel de precios tanto de acá como de Estados Unidos. Sí, es una métrica que se utiliza precisamente para ver la competitividad, si se quiere. Uno ve que está en niveles muy superiores al promedio histórico, ¿sí? Y esto se debe a que el precio, nuestra moneda, el peso, hoy en día está sumamente depreciada, no solamente en su valor, sino también en su credibilidad, ¿sí? Si uno se fija, por ejemplo, y para que me sigan, si uno piensa en los precios actuales, ¿sí?, la salida del cepo de 2015, ¿sí?, principio de 2016, el dólar, es decir, el tipo de cambio, a precios de ahora sería alrededor de 500 pesos, ¿sí? Es decir, el nivel de credibilidad de aquel entonces en nuestra moneda era mucho más grande que el de ahora. Por lo tanto, en términos de competitividad, uno dice, bueno, la verdad es que tenemos un tipo de cambio que está muy por encima del promedio histórico, con lo cual no deberíamos pensar que hay algún problema en ese sentido. No obstante, la verdad es que es un mal indicador para pensar en nuestra moneda, ¿no? Que la verdad está en situación, en una credibilidad en mínimos históricos. Lautaro, le agradezco muchísimo estos minutos. Seguiremos, es un tema a analizar, encontrar el camino, leer todas estas leyes que se han presentado. Ayer este paquete de la ley Ómnibus tiene 600 y pico de artículos, así que bueno, los vamos a ir analizando y a lo largo de los días tratando de entenderlos. Gracias por estos minutos. Por favor, ha sido un gusto. Que sigan bien, hasta luego. Felicidades, hasta luego. Lautaro Moschet, economista de Libertad y Progreso. Claridad. Atlántica. Con María.